Diferencias entre alimentación consciente e inconsciente. En nuestra sociedad, cuando una persona tiene mucho más poder, quiere tener un automóvil mucho más grande, una casa más grande, inclusive las porciones de comida tienden a ser más grandes. Seguramente si ustedes les preguntan a sus abuelitos, la gente antes no era gorda. En la gente de los pueblos dicen que solamente el sacerdote, el alcalde, eran los únicos que tendían a ser gordos. De resto todos eran delgados. Y esto no es de ahorita, esto viene desde las épocas más antiguas. Inclusive los incas tendían a las personas a tener mucho más poder, tendían a ser los más grandes, los más gordos. Y esto era una forma de estatus. Tenían porciones más grandes de comida. Pero resulta que hoy en día no diferenciamos entre hambre con sed, por eso se recomienda tomar harto líquido para disminuir la ansiedad de querer comer. También no diferenciamos hambre con ansiedad y hambre con vacío emocional, que esto viene desde esas recompensas cuando somos bebés o cuando somos niños, que cuando está llorando el niño dice, démosle algo de comer para que se calme. O las recompensas, donde se le dice, si te portas bien te compro un helado. Y ese tipo de cosas hacen que nuestra hambre sea más un vacío emocional. En la época de antes, donde habían escaseces también, resulta que alimentarse era un espacio en donde había gratitud por estar nuevamente ahí con los demás. Era un momento para compartir la felicidad y la alegría. La comida, además de ser sustento para el cuerpo, era un momento de satisfacción que se compartía en los grupos sociales. Cuando una persona tiene alimentación inconsciente, no se da cuenta cuánto come. Pero cuando una persona tiene una alimentación consciente, se da cuenta de en qué momento estoy saciado y puedo controlarla esta saciedad y no quedar lleno, repleto, sino llegar al 75%. Recuerden que el ser humano, su cuerpo es muy instintivo y si usted no tiene conciencia de lo que come, su cuerpo come hasta a lo que le quepa. En el año 1998, la Universidad de Pensilvania hizo un estudio donde demostró que la gente no se da cuenta de la cantidad que come y donde se ponían grandes porciones en platos grandes y las personas lo comían, donde se dieron cuenta que cuando se ponían platos pequeños, una porción que ocupaba gran parte del plato, las personas quedaban igual saciadas. Y entonces aquí nos damos cuenta que el instinto de comer, el instinto de nuestros antepasados de comer hasta que lo que le quepa, porque habían épocas de hambruna, pues obviamente que hoy no las tenemos, pues resulta que prevalece y nosotros tenemos que hacer la alimentación consciente, volver a lo de antes para que así podamos mantener una buena salud. Brian Warsin, un investigador en la revista Obesity Research, demostró un estudio que me parece hasta gracioso. Imagínense que se ponían dos grupos de personas, personas que estaban haciendo alimentación consciente y personas que están haciendo alimentación inconsciente y personas al azar. Y se les ponía un plato de sopa, una sopa muy rica, y resulta que esa sopa venía conectada con un tubo que la llenaba sin que se dieran cuenta. Resulta que las personas del grupo que tenían alimentación inconsciente llegaban a consumir más del 75% de las necesidades y ellos no se daban cuenta que tenía una forma como la sopa se llenaba sola. Mientras que las personas que tenían más una alimentación consciente pararon cuando se sentían saciados, inclusive dejaron. Y ahí es cuando yo les digo, muchos de esos pensamientos de que es que la gente de África se está muriendo de hambre, no podemos botar la comida, no tenemos perro aquí para darle los sobrados, todo ese tipo de cosas son cosas que nos hacen sentir culpable. Y una persona que es coherente y consciente no se deja manipular. Somos personas menos manipulables. Resulta que también se demostró que a más comida en cantidad disponible, más se come. Y aquí quiero que tengan en cuenta que tenemos la capacidad de, en conciencia, frenar cuando nos pasamos de eso. Una cosa interesante es que en la alimentación inconsciente, muchas personas hacen de dos actividades en adelante mientras comen, haciendo que no se den cuenta de lo que comen. Ver televisión, ver el celular, ver redes sociales.
Mientras que las personas que tienen alimentación consciente simplemente se dedican a su alimento e inclusive pueden llegar a hablar y compartir sin dejar de poner atención a lo que está comiendo. Esto es más saludable. Cuando una persona tiene alimentación inconsciente, resulta que es insaciable. Lo que venga, pues como. Y si es algo rico, como en exceso. Y si es algo que no me llena tanto, pues no. Mientras que las personas con alimentación consciente tienden a planear sus alimentos. Inclusive hacen conciencia del proceso de preparación que llevó a que la persona que me preparó los alimentos llegara a entregarme el plato y me lo puedo disfrutar mucho más. La gordura depende del tamaño de su estómago. Por esa razón usted se da cuenta que hay muchas cirugías como el balón gástrico o cirugías en donde se reduce la capacidad del estómago porque se nos llena. En la medida en la que nos acostumbramos a consumir alimentos hasta quedar repletos, vamos a tener un estómago del tamaño de una bolsa grande que va a caberle muchos más alimentos. En la medida en la que reduces la cantidad de los alimentos, por lo menos cuando haces alimentación consciente, se va reduciendo el tamaño de tu estómago. Así que el estar inconsciente es un círculo vicioso para que sigas comiendo más y te sigas aumentando de peso. Tengan en cuenta que en la alimentación inconsciente el aburrimiento es una de las cosas que hace que comamos más. En la alimentación consciente el hambre hace que comamos. En la alimentación inconsciente la procrastinación, o sea, dejar para después lo que tengo que hacer ahora, lo pospongo con alimentos. Es una forma de evadir, más no de disfrutar. Mientras que la alimentación consciente estimula la conciencia y la autodisciplina. Entonces, aquí es cuando yo les recomiendo a ustedes, en la medida en la que estemos en una vida más en conciencia, vamos a tener una mejor salud y vamos a tener una mejor calidad de vida que nos va a permitir disfrutar los desafíos y todos los problemas de la vida cotidiana y mejorar tu cuerpo para que sea el vehículo que te permite cumplir tus metas y tus sueños. Si te gustó este video, te invito a que le des un like o me gusta, comparte nuestros videos, síguenos en nuestras redes sociales. Si te interesa una consulta médica conmigo donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, cambio de hábitos y lo más importante, el contexto emocional. Manejando un paciente desde este contexto holístico, tenemos más posibilidades de tener mejores resultados. Nos puedes escribir al número que está acá, que mis asistentes te pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Te quiero mucho. Chao.